El capítulo va de educación y formación de adultos y lo que se plantea es hacer un balance de cómo está la educación de adultos en España en este momento, justo con los datos más recientes y una vez pasada la gran recesión, ¿de acuerdo? Y tiene también otra dimensión, que es pues, compararnos con los demás, ¿no? Saber que hay un objetivo fijado por la Comisión Europea, que es que en el año 2020 la tasa de participación o formación, aquí es educación o formación de los adultos de 25 a 64 años, tiene que estar en el 15% en cada uno de los países de la Unión Europea, un 15% de personas que en la encuesta EPA de cada país, porque todos los países pues tienen esa pregunta, se han homogenizado, pues les preguntan si ha participado usted en algún curso de formación, reglado o no reglado, en las últimas 4 semanas, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en torno al 10, entre el 10 y el 11. Hay algún ajuste estadístico en el año 2014 que nos baja un pelín, puede que estemos más bien entre el 9 y el 10, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es, esta cifra, cómo ha evolucionado en los últimos años, si hemos aprovechado esta crisis para mejorar nuestras competencias educativas en la población adulta y cuáles son nuestros déficits y cómo mejorarlos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, primero indicar que la cifra esta del 15%, el objetivo del 15% es bastante criticable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un 15% de tasa de participación en Dinamarca que en España. ¿De acuerdo? El profesor Calero lo ha dicho, entonces, y en las intervenciones anteriores también, pues tenemos un retraso educativo importante. El PIAC, el test de la OCDE, pues nos situó, como dijo el profesor, con un déficit en competencias de adultos muy elevado. Tenemos un 30% de suspenso grande en matemáticas y un 27% de suspenso grande en comprensión lectora. Una población con un 43% de la población no ha pasado del nivel bajo educativo, que sería ahora mismo el correspondiente a la ESO, lo que llamamos abandono escolar. Esto, a estas alturas, pues son cifras importantes. Son cifras importantes. Tenemos, bueno, todo esto lo podéis ver, todos los datos en el capítulo, deficiencias claras, eso lo sabéis, pero bueno, ahí está ilustrado, en idiomas, deficiencias claras en informática y llegando hasta la analfabetización digital, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema importante y clave relacionado con el crecimiento económico, igual que la educación inicial, la educación de adultos, que es la que uno recibe pues después de lo que es la educación inicial, la etapa inicial, pues es necesaria no solo para cubrir todas estas deficiencias que hemos ido acumulando a lo largo de décadas, de siglos incluso, porque cuando uno va a Jovellanos, pues encontrará también los mismos problemas a los que nos encontramos ahora, curiosamente. Y al mismo tiempo, pues a lo largo de la vida de una persona, bueno, pues nos tenemos que reciclar por el capital humano, la educación pues se va depreciando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es necesario. En países como en Dinamarca, pues el 30% de la población, la tasa de participación de la población adulta es del 30%, siguiendo los mismos indicadores. En Escandinavia, en general, está entre el 20 y el 30%, en Holanda, en Francia, está entre el 15 y el 20, en el Reino Unido. Estos son países que deberían servir para nosotros de referencia. Y de esto trata el artículo, ver cuáles son nuestras diferencias con estos países y cómo, si queremos llegar al 15%, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues, por ejemplo, fijarnos en lo que hacen estos países, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que, en primer lugar, no se ha aprovechado esta última década casi, no toda la década ha sido recesión, pero 7 últimos años, si uno se fija en los datos que había antes de la crisis, por ejemplo, los datos del Ministerio de Educación nos dicen que en formación inicial, educación inicial de adultos, pues ahora mismo hay la mitad de alumnos que vienen en el curso 2006-2007, no solo porque tengamos más gente más educada que en aquel momento, pero también porque ha habido recortes sustanciales, tanto en educación de adultos reglada como la formación para el empleo, que es otra de las patas, digamos, importantes de la educación y formación de adultos, ¿no? Esto es algo que mostramos en el documento.
los recortes, por ejemplo, de formación para el empleo, son los últimos, desde el año 2011 al año 2014, pues han sido en torno al 35%. Entonces, esto, evidentemente, pues ha tenido un efecto en lo que es la tasa de participación, que no ha mejorado todo lo que tenía que haber mejorado en los últimos años. ¿Por qué tenía que haber mejorado? Porque el coste de oportunidad de la población de formarse pues ha bajado. Hemos aumentado mucho el número de parados y hay tiempo para formarse y además necesidad para formarse, ¿no? Ha habido mucha destrucción de empleo en sectores que han necesitado reciclaje. Entonces, lo que observamos en general en este capítulo es que los que más lo necesitan, los que más necesitan de formación, que son básicamente la gente ya con una edad avanzada o intermedia, la gente de menor nivel educativo, pues son niveles realmente muy marginales, ¿no? Casi testimoniales, es el adjetivo que he utilizado en el capítulo. Hay un nivel testimonial, digamos, de formación y educación entre los que más lo necesitan. ¿De acuerdo? Esto ocurre también, la diferencia, digamos, entre las tasas de participación de las personas con mayor nivel educativo y las de menor nivel educativo, hay una diferencia clara en todos los países. Incluso en Dinamarca se forman más los licenciados o ingenieros que las personas con menor nivel educativo. Esto ocurre también aquí. Lo que observamos con un estudio econométrico y los datos de la EPA de Dinamarca, de Noruega, de los 8 países a los que me he referido antes, es que las diferencias en España son más grandes. ¿De acuerdo? Son más grandes por edades, son más grandes por nivel educativo, y esto es precisamente lo que en la literatura vemos que, y en teoría y también en la evidencia empírica, deberían intentar corregir las políticas públicas. ¿De acuerdo? Se interviene el Estado en educación en general, pero también en educación de adultos, es para intentar corregir estas deficiencias, ¿no? Es decir, hay unos fallos de mercado importantes y hay necesidades de que el Estado intervenga para poder cubrir todas estas deficiencias o corregirlas, ¿no? Entonces, la segunda parte, digamos, del libro son qué instrumentos tenemos a nuestra disposición, y nos centramos esencialmente en uno, ¿no? En uno porque está muy de actualidad, que son los bonos de formación. Los bonos de formación, perdona, ¿de acuerdo? Están habitualmente en los programas electorales y está incluso en la ley de formación para el empleo, aún en un anexo, de alguna manera, ¿no? Lo voy a llamar anexo porque todavía no está desarrollado. Y entonces, lo que vemos es una revisión de la literatura, tanto teórica como empírica, para ver si estos bonos son útiles o no son útiles. Deciros que España, también veréis datos ahí a este nivel, España tiene a nivel de políticas de formación, de políticas públicas de formación, básicamente políticas públicas de formación para el empleo. Antes de la crisis, os digo antes de la crisis porque vuelvo a lo que decía el profesor de la Fuente, es decir, datos. Bueno, pues en términos de gasto público en formación, pues hay que irse casi al año 2010, 2011, no tenemos datos anteriores, ¿no? Hay un problema de datos tremendo, y más en este ámbito. Comparándonos con estos países que mencionábamos antes, nuestro gasto sobre PIB en formación para el empleo, en cursos de formación, bueno, pues no era muy exageradamente distinto de Francia o de otros. Era menor, bastante menor que Dinamarca o que Finlandia, por ejemplo, ¿no? Lo que sí era mucho más bajo por persona necesitada, digamos, ¿no? Por persona necesitada de formación, por desempleos, por participantes, por oferentes, por la oferta de trabajo que sí que lo necesita, ¿no? Y sobre todo hay una característica importante que destaco en este capítulo y que no recuerdo haber visto o que no se destaca, que es la distribución de la financiación, ¿no? Los datos de Eurostat lo que te proporcionan es información sobre quién cobra este dinero, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, que en Dinamarca y la mayoría de los países europeos, quien se lleva este dinero es el participante. Mientras que nosotros, quien se lleva este dinero son en 3/4 partes los proveedores de formación, los centros, es decir, la subvención va dirigida directamente a los centros y no al participante, que sería la idea del bono de formación. Es decir, yo recibo el dinero y me lo gasto en lo que quiero. Y 1/4 parte en las empresas, ¿de acuerdo? Básicamente a través de la formación para la empresa y esto. Prácticamente
lo que recibe la persona, el participante, el desempleado o el ocupado, es cero. Mientras que en Dinamarca, por ejemplo, lo que reciben los centros de formación es cero. ¿Vale? Es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay instrumentos como estos. En Dinamarca no es que solo haya o no haya bonos de formación. Lo que hablamos de bonos de formación aquí es como una alternativa que está sobre la mesa y que tiene sus pros y sus contras. Mira, acabamos el trabajo así. Tiene los pros y contras teóricos y pros y contras empíricos, y pensamos que si se llega a implementar algún día en España, tiene que tenerse en cuenta, ¿de acuerdo? A nivel teórico, los pros son que, bueno, si el demandante de formación, el participante, el desempleado, puede elegir, bueno, pues puede que elija mejor, tiene libertad para elegir. Lo que hay detrás es que presionaría sobre las empresas, sobre los centros de formación, los proveedores, que deberían competir por los clientes, deberían hacer las cosas mejor, ¿de acuerdo? A la larga, las empresas o centros de formación que no lo hagan bien, pues no subsistirían, ¿no? Sería una forma de aumentar un poquito la eficacia de la formación. Los contras, y ahí vamos a acabar con un ejemplo claro de la importancia de la evaluación. Los contras son que se observa que hay mucho peso muerto. ¿Qué es peso muerto? Que muchas personas perciben un bono de formación ahí donde se ha implementado, sobre todo evaluación de este tipo ha habido mucho en Estados Unidos, pero también en Suiza, en Holanda, en más sitios, ¿no? Muchas de las personas que lo perciben se hubiesen formado de cualquier manera. Y en cualquier caso, los que no se han informado de cualquier manera sí que se ve que tiene un efecto positivo, eso sí que aumenta la participación. Pero hay que tener cuidado, es decir, porque puede ser también un despilfarro, ¿de acuerdo? ¿Es positivo? Sí, para algunas personas. Para otras, pues lo hubiesen hecho de alguna manera, por lo tanto no podemos decir ni que sea positivo ni negativo, ¿no? Hay que tener cuidado. Y para tener cuidado, ¿qué hay que hacer? Evaluar, ¿de acuerdo? Lo han hecho, por ejemplo, en Holanda, en Suiza, repetía. ¿Y cómo se evalúa? Se evalúa pues, con técnicas científicas, básicamente, no hay más. Ahora mismo en España, ¿dónde estamos en términos de evaluación educativa y más en términos de políticas educativas para adultos y de formación en el Pleistoceno? ¿De acuerdo? Y incluso he estado pensando antes de llegar que podemos estar en el Paleógeno, es decir, dar un paso atrás todavía, porque la primera etapa es fiscalizar bien, pero evaluar no es fiscalizar simplemente, es ver si las medidas son eficaces o no lo son. En términos de formación, sabéis que todavía estamos a nivel de fiscalización, de ver si realmente se han hecho o no se han hecho los cursos. Y lo que deberíamos es pasar a se han hecho y además son eficaces o no son eficaces, porque las políticas solo se mejoran evaluando y probando cómo mejorarlas, ¿no? Y no desechándolas si vemos que si no han funcionado. Habrá que evaluar para mejorarlas, ¿no? Y en términos de políticas educativas para adultos es muy, muy, muy claro.